este micro donde retocamos la historia de la Argentina, el lado B de la historia de todos los argentinos. Así que lo vemos al profe Beto Gaitán hablando hoy de una de las efemérides, Día del Abogado, por el nacimiento de Alberdi. Lo vemos. Muy buen día, estamos entonces como siempre en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV y hoy vamos a hablar de Juan Bautista Alberdi. ¿Recuerdan cuando el otro día yo les decía Brinkman tiene calles con historia? Bueno, ¿quién no ha transitado la Alberdi? Aquella que pasa por frente a la Plaza San Martín. Es una calle muy importante, de mucha circulación. Pero ¿quién fue Juan Bautista Alberdi? ¿Ustedes lo saben? Bueno, seguramente sí o no. Bueno, nuestra misión es informarle un poquito más de quién fue Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, tucumano, nació justamente en San Miguel de Tucumán el 29 de agosto de 1810, es decir, 3 meses después de la Revolución de Mayo de 1810. De alguna manera podemos decir que se combinaron los astros para que este hombre después tuviera una importantísima participación en la organización del Estado argentino. Y le vamos a agregar algo muy importante. Si hay una definición clásica de historia que la hemos repetido muchas veces, es aquella que dice estudiar el pasado del hombre para comprender el presente y crear mejores condiciones para el futuro. Es decir, no cometamos los mismos errores del pasado, pero sobre todo nos vamos a quedar en esta parte de comprender el presente. Si vamos a hablar de Juan Bautista Alberdi, tenemos que decir que la Argentina moderna, la Argentina tal cual conocemos hoy con su sistema político, institucional, se la debemos en gran parte a este tucumano. Dijimos, nació un 29 de agosto de 1810 y va a fallecer en Francia, como es el destino de muchos de nuestros próceres, ¿no? Morir en el exterior el 19 de junio de 1884, a la edad de 73 años, va a sufrir un accidente cerebrovascular que va a terminar con su vida. ¿Cuál es el legado? Primero debemos decir que Juan Bautista Alberdi era un típico hombre enciclopedista del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Sabían de todo, con de todo, como dicen algunos en la televisión en la actualidad. Más allá de la broma, escritor, abogado, político, periodista, músico, economista, filósofo. Un hombre formado en las letras y en las ciencias, como era el estilo allá por el siglo XIX. Su máxima obra literaria va a ser justamente Bases y Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina. La escribió en el exilio, cuando estaba en Chile. La escribió en la época en que él combatía a Juan Manuel de Rosas. Lo mismo lo hacía, por ejemplo, otro provinciano como el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, Alberdi, volvamos a Alberdi, decimos que es considerado el máximo representante del liberalismo hispanoamericano. Tanto que se habla como una innovación del liberalismo, en la actualidad debemos decir que el liberalismo como corriente ideológica y política ya estaba presente en nuestras tierras allá por el siglo XIX, es decir, por los 1800. Integró la generación del 37, aquel grupo intelectual que se consideraba continuador de las ideas de la Revolución de Mayo. Adherían al sistema de organización de democracia liberal y creían, en aquellos tiempos ya se estaba discutiendo qué sistema de organización del Estado queríamos para nuestras provincias unidas, si eran unitarios federales. Ellos consideraban que debía generarse una opción o una tercera opción más moderada entre unitarios, algo mixto entre unitarios y federales. Pero si de algo también se lo recuerda a Juan Bautista Alberdi es con su célebre enfrentamiento político e ideológico con el sanjuanino que nombramos recién, Domingo Faustino Sarmiento. Otro gran intelectual, otro hombre polémico de la historia argentina, como lo va a hacer también Juan Bautista Alberdi. Quizás podemos decir que en Argentina la polémica es un deporte nacional. Bueno, pero han sido célebres estos hombres por enfrentarse desde los periódicos, desde sus publicaciones, desde sus libros, en cuanto a cómo debía organizarse el Estado argentino post
Juan Manuel de Rosas. El contexto 1852, Rosas ha caído en la batalla de Caseros, ha sido derrotado por Justo José de Urquiza, el otro caudillo, el entrerriano, y ahora empezaba el proceso de discusión de la sanción de la Constitución Nacional, que va a ocurrir un año después. Justamente Alberdi va a ser el autor intelectual con sus bases de la redacción de la Constitución de la República Argentina, ley fundamental. Pero se enfrentaban, dijimos, con Sarmiento. ¿En qué no estaban de acuerdo? Debemos decir, por ejemplo, ambos, sí, vamos a este punto, ambos estaban de acuerdo que en aquellos tiempos, como había escrito Sarmiento en su libro, en Argentina existía una especie de barbarie que debía ser cambiada por una civilización. Ambos coincidían en que esa civilización debía llegar con orden y deba dar como resultado un progreso. Ahora venían las diferencias. Sarmiento consideraba que la civilización se iba a lograr en Argentina con la escuela pública, con la educación del ser ciudadano, y luego este ciudadano participar políticamente, pero a nivel de una participación municipal. El modelo político de Sarmiento a seguir era Estados Unidos. Alberdi no estaba de acuerdo con la idea de la escuela pública. Él creía en la pedagogía de los hábitos, de las costumbres. Con la inserción del inmigrante europeo iban a llegar los hábitos, las costumbres, el trabajo, y el elemento nativo iba a incorporar en la práctica esos hábitos. Alberdi decía: Argentina es una continuación de Europa en América. Educar, gobernar es poblar. Creía fervientemente en la llegada de los inmigrantes, pero cuidado, hay que hacer una salvedad. Alberdi no quería italianos, no quería españoles, no los consideraba parte de la civilización europea. Para él, el elemento educador europeo de la civilización que iba a llegar a Argentina correspondía al inmigrante inglés, al alemán o al suizo, casualmente de los que no llegaron a Argentina, o al menos lo hicieron en menor número. Alberdi consideraba que la distribución de la tierra debía estar en pocas manos, generar latifundios, que eran los que iban a dar después el trabajo a la mano de obra inmigrante europea que iba a llegar. Queda claro que el elemento autóctono no era considerado ni por Sarmiento ni por Alberdi. Alberdi decía: debemos ir gradualmente de una república posible a una república verdadera. Creía en un sistema presidencialista fuerte, con una concentración del poder, y que después el mercado liberal iba a generar las condiciones para el desarrollo económico del país. ¿Qué debemos decir? Como resultado inmediato fue justamente después de la caída de Rosas viene el proceso histórico que se lo conoce como la Organización Nacional, aquellas presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y con las ideas de Alberdi y Sarmiento se va a generar la otra etapa de la historia argentina conocida como la Argentina de la generación del 80, la del modelo agroexportador y el desarrollo político de la oligarquía argentina. Aquellos que tomaron el ideal de Alberdi y dijeron: nosotros somos los únicos hábiles para gobernar, pero crearon algo realmente especial en Argentina, que solo en Argentina podría ocurrir. Se convirtieron liberales en pensamiento político, pero conservadores en términos económicos. Solo en Argentina muchas veces se logra mezclar el agua y el aceite. Hoy recordamos entonces a Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de nuestra Constitución Nacional. Y como dijimos, una forma de aprender un poquito más de las historias de nuestras calles. Esperando que les haya gustado, nos veremos seguramente un nuevo martes en Argentinos sin Domesticar TV. Chao. Chao, Beto, muchas gracias. Bueno, interesantísimo saber un poquitito más de nuestra historia con hoy, el Día del Abogado y la historia de vida de Juan Bautista Alberdi, que no es solamente una calle.